Estos no sabían nada. Algunos no tenían más que una BlackBerry de esas, un maletín y una agenda. Eso es, la agenda siempre muy abultada, para saber a quién llamar, qué palos tocar. Eso es que en la tarjeta ponía empresa tal, operadores de suelo. Joder, está el suelo mal, pero se lo tienen que operar, ¿verdad? O ese tipo de conseguidores, es decir, esos aquí han florecido. Aquí ha habido gente que ha pasado en fin, a vivir de repente a un nivel y a contaminar al mismo tiempo a gente a su alrededor a través de operaciones que no han generado riqueza, no han generado empleo más que el empleo ocasional que después se ha generado con la construcción. Pero es que el grueso de las operaciones inmobiliarias en la Comunidad Valenciana son operaciones de pase-bola, que yo no sabía lo que era, porque no entiendo de fútbol, de pase-bola. Es operaciones de simplemente de tener opciones de compra y lanzar a un concejal amigo, a un alcalde, al abismo de arriesgarse por él para reclasificar un suelo que generaba unos beneficios inmediatos y que el otro inmediatamente ni siquiera llegaba a escriturar. Las mismas opciones de compra se las trasladaba a otro que ya construirá. Y todo eso lo iba admitiendo el precio final de la vivienda. Por eso era mentira siempre la necesidad de producir más suelo para abaratar el precio de la vivienda. Porque era el precio de la vivienda, el precio del producto final, que estaba determinando el valor del suelo. Por eso era mentira que hiciera falta reclasificar más suelo para satisfacer la demanda de alojamiento, porque la vivienda que se estaba produciendo no se estaba produciendo para satisfacer necesidades de alojamiento. Se estaba produciendo como coartada para justificar la reclasificación de suelo, que era donde había pasta gansa que se repartía además de manera muy concentrada en muy pocas. Hemos culminado un modelo que es la deformación absoluta de lo que puede ser un mercado inmobiliario, de lo que puede ser una gestión del territorio y de lo que puede ser la satisfacción de las necesidades básicas de la población de acceso a una vivienda digna. Y además esto lo hemos hecho con un coste altísimo, no solamente en términos medioambientales, en términos de territorio, en términos sociales, sino que además lo hemos hecho con un coste altísimo para la democracia. Porque la credibilidad de los políticos valencianos está por los suelos. El nivel de aparición en prensa, se podría hacer un estudio sobre la frecuencia de aparición en prensa de escándalos de corrupción en Valencia, en la Comunidad Valenciana o en el país valenciano, es altísima. Solamente se podría comparar con algunos casos. Claro, José Manuel nos habla de Marbella. Nosotros le podríamos hablar de algunas Marbellas locales. Algunas Marbellas, de Plan Rabasa en Alicante, le podríamos hablar del caso de Giver, le podríamos hablar del caso de Catral, le podríamos hablar del caso de Llombay, le podríamos hablar de Marinador, y seguiríamos hablando y no acabaríamos. El problema es que muchos de esas patologías se han producido con gobiernos del Partido Socialista, del Partido Popular e incluso de Izquierda Unida, que parecía que eran los únicos que no eran tan fácilmente contaminables. Ha sido absolutamente indiferente, es decir, ha habido un entramado financiero, especulativo y empresarial, por llamarlos de alguna forma, que yo ya os digo que no los considero ni los consideraré mientras no me convenzan lo contrario, de que son empresarios, que ha llevado a una degradación de la vida política de nuestras ciudades y que nos ha llevado a una pérdida de credibilidad y de confianza en las instituciones. Ese precio es muy alto, porque hay mucha gente que no va a votar por eso, porque va a pensar que todos son iguales. Yo creo que debemos de hacer una reflexión, porque no todos los políticos ni todas las políticas son iguales. El problema es que muchos han creído que haciendo la misma política que el vecino mantendría un nivel de inversión en su pueblo o de empleo, que luego ya se ha demostrado a qué nos ha llevado la concentración de empleo en la construcción, ya se ha demostrado. Ya veremos cómo se recupera esa población que abandonó los estudios para irse a la construcción a ganar 2.500, 3.000, 4.000 euros al mes en los momentos más dulces. Ya veremos ahora cómo se recuperan esos jóvenes o cómo se recuperan esas personas que acabaron con 50 años se encuentran ahora expulsados del mercado de trabajo de la construcción. Bien, pues esa aparente riqueza en la que todos hemos vivido ha traído como consecuencia no solamente ahora que la carroza se convirtió en lo que era, en calabaza, sino que ha traído además un coste político infinito que nos va a llevar a aceptar como mal menor que las cosas sigan como están y a ver si la construcción se recupera y a ver si se venden
el stock de viviendas acumulado y a ver si, pero no va a ocurrir. Los créditos, el tipo de interés sube, los bancos están manteniendo artificialmente el precio de los pisos que han embargado para poder justificar sus balances, sus activos, y que así algunas personas se puedan seguir repartiendo bonos, como el señor Rato o el señor Olivas, que han protagonizado una de las fusiones frías, yo no sé si es fría, pero desde luego es una fusión vergonzante de las cajas de ahorros, que además yo creo que han colocado a la Comunidad Valenciana en una de las posiciones de poder económico financiero más bajas de la comunidad, del conjunto del Estado español. Bueno, hay una reflexión que hacer, hay alternativas. José Manuel dice que no debemos fustigarnos, que hay alternativas, y las hay. El problema es que, claro, hay que cambiar de modelo. Cambiar de modelo inmobiliario no va a ser fácil. Nosotros estamos enchufados al matrix inmobiliario, nosotros hemos vivido también durante un tiempo esa vivienda de protección oficial que compras por 11 millones y antes de que venza el plazo que te permite la transmisión ya hay alguien que te la compra por 30. Esa negada de naranjos que valía en precio de valor agrícola 500, 600 mil pesetas y de repente se ha pagado por ella 30 millones porque dice un señor que por aquí van a hacer un pay. Acordaros que la prensa contaba un día en broma, pero tristemente seria la noticia, de que en una boda de Burriana los asistentes no gritaban viva los novios, sino viva los pais. Y esto es cierto, eso nos ha ocurrido. Yo creo que es tiempo, no sé si estamos vacunados para volver a incurrir en el error en un plazo breve de tiempo, pero yo creo que hay que desactivar el matrix. Hay que desconectarse del matriz inmobiliario. Me parece que es muy grave el efecto, no ya ese urbanismo vacío, no ya esas urbanizaciones fantasmas, esos polígonos industriales que no van a ninguna parte. Me parece muy grave que a estas alturas la Comisión, la Generalitat Valenciana, esté aprobando hace poco todavía el PAI de Marina de Golf, el PAI de Marina de Golf, que contempla la ocupación de 25 millones de metros cuadrados, con hoteles temáticos, hotel balneario, hotel pistas artificiales de esquí a la orilla del mar, la más grande de Europa. Nosotros no podemos hacer nada pequeño, joder. Hotel acuario, hotel playa caribeña, hotel París. Bien, yo creo que el problema es que la justicia actúa, pero actúa tarde. El otro día se anulaba, el Supremo, hace unos meses, anulaba un plan ejecutado en Almenara. También, curiosamente, también el país sector playa promovido por una empresa del empresario Enrique Bañuelos, que en este momento está haciendo males en Brasil, en un país emergente. Claro, 3.381 viviendas se ha anulado el PAI porque creaba un efecto pantalla, porque aumentaba la edificabilidad, porque la reclasificación se había hecho mediante una homologación en lugar de una revisión del plan, etcétera, pero ya están casi construidas, da igual. Da igual. Porque ha tardado el Tribunal Supremo, pues desde el 2001 que se aprueba la reclasificación de suelo hasta el otro día, 2010, cuando se dicta la sentencia. Las instituciones, los ciudadanos están dejando de creer en el funcionamiento del Estado de Derecho. La democracia se está deteriorando. Al final la gente actúa con una lógica del mal menor o simplemente no vota o vota en blanco. Yo no digo que todas las cosas se cambien a través de los procesos electorales, jamás lo he dicho. Si algún día lo digo es que no estoy en mis cabales. Pero yo creo que hay una sociedad, hay una masa crítica social que no está actuando y que no está realizando una labor de seguimiento, de control, de exigencia de depuración de responsabilidades, y creo que hay que decir basta. Ya sé que hemos dicho otras veces basta y no ha servido, ya en un pro, ¿no? Y no ha servido de mucho, pero creo que no hay que cansarse de decir basta. Me parece que la gravedad de la situación, no ya solo para nuestras economías, para el futuro de nuestro territorio, para el empleo futuro de nuestros hijos, solamente para nuestra dignidad como ciudadanos, nos obliga, esa es la gravedad de la situación, a decir una vez más basta y a plantearnos la necesidad de explorar un cambio.